Bienvenido, bienvenida a mi canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de las 5 heridas principales de nuestra infancia. 5 heridas que si no las trabajamos, no las sanamos, si no las liberamos, de alguna manera pueden llevar a condicionarnos a nuestra forma de ser, de actuar y de relacionarnos con los demás en nuestra etapa adulta. El vídeo de hoy tiene el objetivo de explicarte cuáles son estas 5 heridas, comprender la manera de cómo también trabajarlas y sobre todo desde una visión espiritual y desde una idea de que al final todos venimos heridos, algunos más que otros, algunos presentarán una herida, 2 heridas y otros presentarán las 5, pero de ninguna manera eso nos hace ser mejores o peores. Al final nosotros al encarnar decidimos nuestras experiencias para evolucionar y crecer, pero justamente este vídeo tiene el objetivo de hacerte comprender cuáles son esas heridas, ¿no? Y qué efecto pueden tener en nosotros en esa etapa adulta, para hacer consciente lo inconsciente, para iluminar esas sombras, para iluminar esas heridas no cicatrizadas. Porque al final la idea es no vivir en piloto automático, sino hacernos conscientes de lo que llevamos, tanto de nuestra luz como de nuestra sombra. Cuando más sepamos cuál es nuestra herida, cuando más la identifiquemos, cuando más le prestemos atención y la cuidemos y mimemos con mucho amor y respeto, más nos sanaremos, más libres estaremos y de ahí emergerá la verdadera esencia, de ahí emergerá ese amor incondicional hacia nosotros y solamente desde ese lugar podremos también brindarlo al mundo, a los demás, a las personas que queremos. Cuando nosotros encarnamos y somos niños, todavía al ser muy reciente la encarnación, tenemos todavía la sensación de que estamos unidos al otro. Por eso existe tanta unión con los principales referentes, ¿no? Que es la madre y el padre, son los progenitores. Por eso el niño, la niña, el bebé, tiene esa sensación de que todavía forma parte de la otra persona, que todavía sigue estando unido, porque parte de la fuente donde justamente todos hemos estado unidos. Entonces, esa idea de separación, de que yo soy yo y tú eres tú, ¿no? De esa idea de que somos seres individuales, separados, todavía no está tan consolidada, arraigada y comprendida esta idea en el bebé. Por ello, en los primeros meses o en los primeros años, incluso dentro del vientre de la madre, el niño o la niña, el bebé, siente las emociones tan fuertes y todo lo que sucede en su padre y en su madre. Y hay veces que esa herida no parte tanto de una edad más adulta, sino que parte justamente de esa infancia, esa herida de separación, esa herida de rechazo, esa herida de abandono, la siente el bebé en el vientre de la madre. Hay en otras ocasiones que esa herida pues se genera un poquito más adelante, a los 7 o 8 años. Pasa que el niño no lo comprende porque todavía necesita el afecto, todavía necesita esa unión. Y justamente eso va a tener luego repercusión en su etapa adulta, ¿no? Porque la herida quedará relegada en su inconsciente, en su sombra, pero estará dentro de esa persona y seguramente al no trabajarla, al no hacerla consciente, llegará a un punto en su edad adulta que empiece a salir, empiece a controlarle, empiece a sabotearle, tanto en su éxito profesional como también en sus relaciones personales. Y es allí cuando uno y una tiene la oportunidad de hacerse cargo de la herida, de ir hacia adentro, de empezar ese viaje introspectivo para comprender qué hay en las oscuridades de la psique, en las oscuridades de su alma, en ese dolor, en esas emociones, ¿no? Que quedaron relegadas en la sombra. Y ahí probablemente se dé cuenta de que las relaciones que tiene no le funcionan o que los éxitos o los sueños que tiene no se les cumple porque justamente hay una parte en su inconsciente que lo evita, que todavía hay esas heridas que le condicionan. La idea aquí no es culpabilizar a nadie, sino comprender que tú mismo decidiste a tus padres, decidiste tus experiencias en esta vida terrenal justamente para trabajarlas, para evolucionar y para crecer a nivel espiritual. Bien, vamos ahora a explicar esas 5 heridas con más detalle, empezando por la herida de rechazo.
La principal característica de las personas que tienen esa herida de rechazo es tener una máscara o adaptar un rol en su edad adulta de huidizo. Son personas que les cuesta mostrar sus emociones, que les cuesta expresar lo que sienten y normalmente generan vínculos superficiales. Intentan a toda costa evitar un compromiso o intentar que sean relaciones muy abiertas emocionalmente. Digamos que les da mucho miedo a volver a sentir ese rechazo y por ello mantienen una actitud también de rechazo hacia los demás. Esta herida se crea o nace en niños en los cuales tuvieron por parte del progenitor del mismo sexo un rechazo. Se sintieron que fueron muy estrictos, sus padres que fueron muy... digamos que se sintieron poco valorados, menospreciados. Normalmente son personas que luego pues desarrollan una baja autoestima y a pesar de que puedan parecer muy exitosos en su vida, porque al final tienen mucho éxito por ser muy perfeccionistas, para no mostrar justamente esa sensación y esa herida de rechazo, son personas que lo hacen todo bien, que se esfuerzan, que buscan por sobre todas las cosas un éxito profesional, incluso también son muy exitosos a nivel social, se llevan con bastantes personas, pero en el momento de generar vínculos o de abrirse más emocionalmente, pues normalmente toman distancia, huyen o incluso en el momento de tener pareja pues lo tienen más bien como una forma de presentarlo al mundo para parecer que todo está perfecto, pero en general en el interior de la relación son relaciones que son vacías porque no hay una conexión real al tener una persona con una herida de rechazo que no quiere volcarse emocionalmente o que no quiere abrirse a nivel sentimental del todo a la otra persona, nuevamente para evitar esa herida de rechazo, para evitar ese sufrimiento. Todo esto esconde en una persona una baja autoestima. En realidad todos los deseos o todo ese éxito profesional lo consiguen más bien como una aprobación externa, como la necesidad de ser validados, aprobados, ya sea por los amigos, por la familia, como para la sociedad. Pero lo que lleva es a una gran frustración a la larga porque esa baja autoestima sigue estando allí. Al final, al tener esa herida de rechazo, lo que les lleva es a rechazarse a sí mismos, es a rechazar la oportunidad de conocerse sin esa herida, de descubrirse sin la necesidad de esa aprobación y validación externa, de reconocerse, ¿no? De saber quiénes son. Solamente podemos llegar al fondo del corazón cuando lo abrimos, pero si evitamos conectar con quién somos de verdad, porque consideramos que si nos mostramos vulnerables, si mostramos nuestras emociones, seremos rechazados, todo lo que hagamos no estará conectado con nuestro verdadero ser. Serán simplemente capas superficiales, ¿no? Serán formas de ser, de actuar, de relacionarnos justamente de una manera muy superficial. Y por ello, eso lleva también a un vacío en las personas que tienen la herida de rechazo, a una falta de autoestima, porque de alguna manera sienten que si se muestran tal y como son, sentirán ese rechazo nuevamente. ¿Cuál es la solución para trabajar la herida de rechazo? Pues la primera es dejar de huir de lo que uno siente, es conectar con esas emociones, es permitirse sentir, es permitirse no huir cuando sentimos que hay un compromiso mayor con una persona, es conocerse, es descubrirse, es tomarse el tiempo para reconocer verdaderamente lo que uno es, lo que a uno le gusta de verdad, sin buscar esa aprobación o esa validación o esa sensación de sentirse amado por los demás, ¿no? Es simplemente hacer ese viaje interno para conocerse ya sin la idea de tener que ser aprobado por los demás para evitar ser rechazados, ¿no? A nivel de físico, a nivel de cuerpo, ¿cómo se representa esta herida de rechazo? Estas personas, nuevamente, su forma de actuar o su máscara es la de la huidiza, porque tienen justamente ese pánico, ese miedo a ser rechazados. Por lo tanto, su cuerpo físico, de forma general, evidentemente, suelen ser cuerpos que muy delgados, son personas que tienen un cuerpo que se aísla, digamos que son, normalmente tienen tendencia a la delgadez, tienen de alguna manera también los ojos muy pequeñitos, ausentes, porque constantemente están como
con esa sensación de huir, de escapar, de estar presentes, pero no durante mucho tiempo, para evitar consolidar una relación, una conversación, ¿no? Suelen tener también una musculatura muy apretada, pero también muestran ciertos aspectos de vez en cuando de fragilidad, de tener esa tendencia de la delgadez, también pueden parecer muy frágiles. Y como te decía, tienen esa mirada fugitiva que muchas veces te está mirando pero sientes que no está del todo presente, ¿no? Tienen miedo también a ese contacto directo porque saben que de alguna manera a través de la mirada la otra persona puede llegar a comprender lo que sienten, cuáles son sus emociones, y eso les genera mucho pánico porque puede romperse esa imagen, ese rol, esa máscara, ¿no? De tenerlo todo perfecto, ¿no? De tenerlo todo en esa sensación de perfeccionismo y de éxito. Esto les puede llevar a nivel corporal a tener mucha sobrecarga y tensión en el cuello y también en dolores de la cabeza por esa actividad mental, por estar siempre pensando, ideando, ya que son personas huidizas, escapadizas, también suelen, para evitar estas emociones, para evitar comprometerse, para evitar sentir, lo que hacen es hacer muchas tareas, hacer muchas actividades, quedar con muchas personas, tener una vida social muy activa, justamente para no pensar, o más bien para pensar y no sentir, ¿no? No conectar con lo que sienten y llenarse de muchos pensamientos, de mucha actividad para justamente evitar sentir. A continuar con la herida de la injusticia, que como te he comentado al principio del vídeo, parte o nace de la herida de rechazo. La herida de injusticia se refleja o se manifiesta en personas que nos pueden parecer muy rígidas, muy frías, exigentes, distantes. Normalmente la herida de injusticia nace cuando el niño o la niña siente que ha sido tratado de forma desigual. Sobre todo esto se da en el caso de tener hermanos y se siente que de alguna manera al otro hermano o a la otra hermana se le ha dado más y se ha tratado de forma desigual respecto a uno, ¿no? Entonces esta herida de injusticia en la edad adulta se refleja como una autoexigencia, como la necesidad de que todo también sea perfecto, como la herida de rechazo, pero además también con un punto más, que es la idea de exigirle al otro hacer las cosas de la manera en la que uno o una piensa que son correctas, porque estas personas son muy exigentes porque tienen esa moralidad, ¿no? Tienen esa necesidad de justicia, de que las cosas sean como ellos quieren, ¿no? También son personas que normalmente pueden tender al rencor, al resentimiento por esa autoexigencia. Incluso muchas veces la sombra que lleva la herida de la injusticia es la de la envidia, porque al sentirse o al haberse sentido en su niñez como tratados de forma desigual, suelen tener envidia y el sentimiento, la percepción de que las otras personas tienen más o viven mejor o se sienten de alguna manera que a ellos también les gustarían, pero no son personas que lo vayan a decir abiertamente, sino que ese resentimiento, esos celos, esa envidia lo llevarán por dentro. También, nuevamente, la herida de la injusticia nos habla de una sensación de moralidad, de hacer todo de forma muy correcta. Son personas que nunca van a saltarse las normas, incluso son personas muy autoexigentes consigo mismas, no permitiéndose de alguna manera pues soltarse un poco, experimentar, digamos, bailar, reír. Son personas que justamente son muy estrictas, muy rígidas, y como son de esa manera consigo mismas, también lo acaban aplicando o pidiendo, demandando a los demás, ¿no? Esa autoexigencia que se aplican a sí mismos, la acaban también demandando a la otra persona. La forma de tratar la herida de la injusticia es justamente permitiéndonos ser un poco más flexibles, ser un poquito más tolerantes con las opiniones de los demás, intentar ver las cosas no únicamente desde el blanco y el negro, sino ver que hay matices de grises, ¿no? Y también experimentar, permitirse vivir la vida, experimentarla desde otros
puntos de vista, ¿no? O abrirse a experimentar, a desmelenarse, como diría yo, ¿no? A reír, bailar, a hacer las cosas desde un lugar un poco más rebelde, ¿no? Para darse cuenta de que la justicia, el concepto de justicia en realidad es muy subjetivo y que nosotros no somos jueces, no deberíamos ser jueces ni para nosotros ni para los demás, simplemente permitirnos sentir, ¿no? Sin esa necesidad de ser tan moralistas en todas las cosas, ¿no? Cuando eran niños, niñas, tuvieron o bien esa sensación de desigualdad respecto a sus hermanos o bien también tuvieron familiares, normalmente también del mismo sexo, que fueron muy estrictos, muy autoexigentes, muy perfeccionistas con ellos y eso les provocó esa herida, ¿no? De injusticia, de la sensación también, como te he dicho, de rechazo. Por eso están tan conectadas estas heridas, de esa sensación de que nunca soy suficiente, de que me tengo que esforzar para que me quieran, ¿no? Tengo que ser perfecto, tengo que ser totalmente estupendo, maravilloso para ser validado, para que me amen, para que me acepten, para poder pertenecer. Por ello, en la edad adulta se muestran tan rígidos, tan perfeccionistas, tan autoexigentes con ellos mismos, por esa herida de injusticia que nuevamente también es una herida de rechazo, ¿no? De no permitirse mostrarse con esa espontaneidad, con esa autenticidad, por miedo a no ser validados, por miedo a volver a ser rechazados o por esa creencia, ¿no? De que autoexigirse es lo que hay que hacer, es lo justo, es lo que merecemos. A nivel físico, a nivel corporal, podemos decir que las personas que tienen la herida de injusticia son personas también delgadas, pero tienen una fisionomía bastante rígida, estricta, tienen un cuerpo proporcionado, a veces también atlético, les gusta mucho cuidarse, les gusta mucho llevar todo en orden, incluso se sienten muy orgullosos de esos éxitos, tanto de alimentación como de autocuidado, como también profesionales, porque se esfuerzan muchísimo, lo llevan todo hasta el extremo. Evidentemente la idea es comprender que nada extremal, ¿no? Ninguna punta de ningún extremo es buena, no es la idea de abandonarse, pero tampoco llevarlo al otro extremo, ¿no? Siempre el balance, el equilibrio es la clave, pero a veces esa rigidez les lleva a un autocuidado tan excesivo que justamente les lleva a tensar mucho los músculos y por ello pueden presentar problemas a nivel de huesos, por ejemplo artritis, dolor, tensión en el cuello, en las cervicales y también llevarles a un agotamiento. A nivel de la mirada, suelen tener una mirada muy fija, muy presente, hacen y realizan movimientos muy secos, muy rápidos y justamente al final el cuerpo es muy recto. Tienen incluso también, muestran como cierto aire vanidoso, orgulloso, de alguna manera puede percibirse como con cierta arrogancia. Pero justamente es por esa herida que llevan de no querer soltarse las normas, ¿no? De tener esa autoexigencia, esa rigidez consigo mismos por haber tenido una infancia o por haber sido enseñados que de esa manera podrían ser exitosos, validados y podrían pertenecer. Vamos ahora por la herida de la traición, que podríamos decir que es una mezcla o que parte tanto de la herida de rechazo como la herida de abandono. La herida de traición la podemos encontrar en personas que son muy desconfiadas. Son personas que al tener esa herida, ¿no? De haber sido traicionados cuando eran niños o niñas por parte normalmente del sexo, del progenitor del sexo opuesto, pues sienten de alguna manera que necesitan controlarlo todo, por esa justamente desconfianza que ha nacido a raíz de esa traición. Pero ¿cómo se manifiesta esa traición? ¿Cómo nace dentro de ese niño o niña? Normalmente lo que se dice es porque uno de los progenitores, en este caso, como te he dicho, normalmente es del progenitor del sexo opuesto, es porque se le prometió algo que luego no se cumplió. Para mí la herida de la traición es mucho más profunda que eso. Es la sensación o la percepción que ha tenido el niño de que su padre o su madre le daba amor, le daba estima, le mostraba su afecto en algunos momentos, pero en otros le abandonaba, le dejaba. Es como que el niño recibía un amor ambivalente, un amor que a veces era desde la ternura y a veces era desde el rechazo, era desde el abandono.
Entonces el niño ha comprendido que una persona que te quiere, una persona que supuestamente te tiene que cuidar y proteger, puede darte ese afecto en algunos momentos, pero a su vez también puede mostrarte rechazo, odio, puede incluso menospreciarte, infravalorarte o maltratarte. Al recibir estos dos mensajes, el niño o la niña empieza a desconfiar de la persona que supuestamente le tiene que cuidar, le tiene que brindar apoyo, seguridad y protección. Por lo tanto, en la edad adulta lo que busca es el control excesivo porque no confía, porque siente que de alguna manera la persona que te quiere te puede mostrar amor, puede estar presente para ti, pero inconscientemente piensa que también va a abandonarle, va a traicionarle, va a maltratarle. Entonces, lo que sucede es que en la edad adulta las personas con una herida de traición muestran justamente esa necesidad de control por su desconfianza. Y al sentir esa desconfianza, tanto con su pareja o con amistades, lo que le lleva es a aislarse del mundo, es justamente aislarse y a veces también mostrar como una seguridad, un falso poder, porque son personas que normalmente parece que tienen todo bajo control, son personas que son muy fuertes, como digo yo, echadas para adelante, pero que en el fondo esconden una herida muy profunda que es la de la traición, es la de la desconfianza. Esa desconfianza le lleva también al miedo a dejarle a los demás ciertas responsabilidades, son personas que les cuesta mucho delegar, son personas que pueden mostrarse líderes, muy ambiciosas, muy seguras de sí mismas, pero necesitan sentirse que son ellos los que controlan, no pueden ceder el control a otras personas porque justamente desconfían de sus capacidades, ¿no? Para evitar esa traición, para evitar que las cosas salgan de una manera que ellos no quieren, pues se hacen cargo de todo ellas mismas. Y por ello también son personas que pueden tender a ser muy posesivas con sus parejas. Son personas que intentan controlar siempre dónde van, con quién están, para evitar esa traición. Pero justamente lo que hacen es atraerla, porque sigue estando dominada, sigue estando su conducta dominada por esa sombra, que es esa herida de traición. Hasta que no la hagan consciente, sentirán que todas las personas son proclives a traicionarles. La forma de sanar esta herida de traición es a través de la rendición, es a través de la humildad también. Estas personas necesitan darse cuenta de que deben empezar a confiar en los demás a través de romper con esa sensación de que ellos pueden con todo, de que ellos son los que tienen que tener la última palabra, de que ellos siempre tienen la razón, de que ellos lo van a hacer mejor que los demás. Es a través de abrir el corazón, de volver a confiar, de volver a sentirse y abrirse a esa vulnerabilidad, como pueden empezar a confiar en los demás. Una de las formas también de sanar la herida de traición es a través de reflexionar y que uno o una que lleve esa herida se dé cuenta de que no somos perfectos y que cada uno en nuestra vida en algún momento no hemos hecho las cosas del todo bien y hemos desconfiado y hemos hecho desconfiar también a los demás. Incluso en algún momento hemos llegado a traicionar a alguien sin a veces hacerlo de forma consciente, haberlo hecho de una forma sin maldad. Al darnos cuenta de eso, hacer ese acto de introspección y de reflexión y de reconocimiento, nos abrimos a la humildad de entender que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos errores y que al final podemos y debemos también confiar con los demás, porque si no veremos amenazas constantemente, ¿no? Y esa necesidad de controlar y de ser tan posesivos lo que nos lleva es a la frustración, a la ira, a la rabia, emociones que nos acaban afectando de forma negativa, que nos acaban sacando toda la energía y la alegría de vivir. ¿Cómo se manifiesta físicamente la herida de traición en una persona? Pues como te he dicho, son personas muy echadas para adelante, por ello normalmente tienen el pecho inflado, abierto, son personas que al mostrarse o aparentar ser muy seguras, sentirse muy indispensables, sentirse muy orgullosas, incluso tienen ese punto de soberbia, de vanidad, pues son personas que tienen mucha presencia, pueden presentar unos kilos de más que las personas de herida de
rechazo, pero siempre tienen una musculatura fuerte, los hombros bastante grandes, más que el tronco, y son personas que justamente se ven fuertes, musculadas, atléticas, y también lo que les caracteriza es tener una mirada muy fija y muy penetrante. Cuando les miras a los ojos no sabes bien si te están seduciendo o si en realidad te está asustando, ¿no? Pero tienen esa mirada muy fija, muy penetrante, tienen esas emociones, ¿no? De rabia, de control, de ira, y que muchas veces se ven representados por esos ojos, ¿no?